El día en que la Tierra hizo contacto oficial con vida extraterrestre debería haber sido el mayor logro de la humanidad. Sin embargo, se convirtió en el catalizador de la respuesta más unificada en la historia de la humanidad. La nave Defender de las Naciones Unidas se desplazó con gracia hacia la enorme estación en forma de anillo dentro de la plataforma de observación de la nave. El embajador William Hayes se ajustó el uniforme formal y respiró hondo después de décadas de señales débiles y avistamientos misteriosos. La humanidad estaba a punto de encontrarse con el Consejo Galáctico en su aproximación final en 3 minutos. La embajadora, la capitana Susan Miller, anunció con voz firme a pesar del momento histórico. Hayes asintió. ¿Cómo está nuestro equipo? Nervioso, pero listo. Hemos ensayado esto durante meses. El equipo diplomático estaba formado por 12 especialistas seleccionados de entre las mentes más brillantes de la Tierra. Representaban diversos campos: lingüística, biología, física, cultura y experiencia militar. La capitana Miller había sido elegida por su actitud tranquila y su excepcional historial de vuelo. Lo que ninguno de ellos sabía era que su misión estaba condenada a fracaso antes de comenzar. El Defender atracó con sorprendente facilidad. La tecnología del Consejo los guió con precisión a la posición con campos magnéticos sobre los que los científicos de la Tierra solo habían teorizado mientras la esclusa de aire se ponía en marcha. Hayes enderezó los hombros. ¿Recuerdas lo que le dijo a su equipo? Representamos a todos. La humanidad hoy. La cámara del Consejo se extendía ante ellos. Un vasto salón con paredes curvas que se elevaban cientos de pies. Plataformas flotantes albergaban representantes de docenas de especies alienígenas. Algunas eran vagamente humanoides. Otras desafiaban una descripción fácil. El aire se llenó de dispositivos de traducción que zumbaban suavemente. Un ser alto de piel azul con 4 brazos se acercó. Bienvenida delegación de la Tierra. Soy Celtar, facilitador del Consejo. Se sentarán en la sección de observadores. Jack Bennett, el oficial de comunicaciones, frunció el ceño ante su dispositivo de traducción. Algo en el tono de los alienígenas no coincidía con las palabras educadas. Los humanos fueron conducidos a una pequeña plataforma significativamente más baja que las demás. Hayes no pasó por alto el simbolismo, pero mantuvo su sonrisa diplomática. La sesión del Consejo comenzó con las especies levantándose para presentarse, los vidianos con sus cuerpos cristalinos que refractaban la luz y patrones hipnóticos, el Imperio Sultar, cuyos representantes usaban exoesqueletos mecánicos que amplificaban sus movimientos, docenas más, cada uno claramente avanzado más allá de la tecnología de la Tierra. Cuando Hayes se levantó para hablar, varios miembros del Consejo se alejaron visiblemente, representantes honorables. Hayes comenzó. La Tierra extiende amistad y espera un intercambio pacífico. Los humanos hablan de paz, interrumpió a un representante de Sultar. Todavía sus señales de transmisión están llenas de violencia. Su ficción celebra la guerra. Su historia es un derramamiento de sangre. Murmullos se extienden por la cámara. La neblina permanece en calma. No ocultamos nuestros errores pasados, pero la humanidad ha evolucionado unida. La Tierra representa nuestro compromiso con la cooperación pacífica. Celtar levantó las 4 manos. El Consejo ha revisado la solicitud de membresía de la Tierra. Nuestra evaluación concluye. Su especie requiere mayor desarrollo antes de la integración. ¿Qué significa eso exactamente? Hayes preguntó. Cuarentena protectora. Un vidiano respondió. Su rostro cristalino brillaba fríamente. Mínimo 300 ciclos. No se permiten viajes espaciales más allá de su sistema solar. Transferencia de tecnología limitada bajo supervisión. Miller dio un paso al frente. Eso no es razonable. Ya hemos establecido colonias en Marte y se les permitirá permanecer. Celtar dijo con desdén, pero la expansión se detiene ahora. Bennett notó que varias especies del Consejo intercambiaban miradas. Esto no había sido una negociación. Habían decidido el destino de la Tierra antes de la llegada de los humanos. Hayes lo intentó de nuevo. Solicitamos tiempo para consultar con nuestro gobierno antes de que se tome la decisión. El recorte representativo de Sultar en el camino del desarrollo de la Tierra es demasiado agresivo. Su curva de avance armamentístico excede los parámetros aceptables. Vinimos en paz. Hayes insistió, elevando ligeramente la voz. No hemos traído armas. A bordo de esta estación, la Cámara de Consejo quedó en silencio. Demasiado silencio. Un lamentable error de cálculo.
Dijo Celtar en voz baja. El Consejo protege la estabilidad galáctica. La historia muestra que especies como la suya eventualmente amenazadas. El dispositivo de traducción de Benek captó las comunicaciones laterales entre los miembros del Consejo. Se le heló la sangre al descifrar el significado. Embajador, susurró. Urgente, tenemos que irnos ya. Hayes lo miró confundido. No están negociando. Benek continuó en voz baja. Esto es un espectáculo. Ya lo han hecho. La estación se estremeció cuando sonaron las alarmas. Apareció una pantalla holográfica que mostraba naves de guerra Sutar rodeando al defensor. ¿Cuál es el significado de esto? Hayes exigió medidas preventivas. El representante de SAR declaró rotundamente, su nave contiene tecnología prohibida. Eso es imposible. Miller argumentó, sus escáneres nos autorizaron a atracar. La expresión de Celtar permaneció neutral. El Consejo agradece su cooperación en esta demostración. Antes de que Hayes pudiera responder, la pantalla mostró armas de energía disparando. El defensor explotó en un brillo silencioso. Nuestra tripulación, gritó Miller. Había 24 personas todavía a bordo. Lamentable. Celtar notó, pero era necesario. Benet agarró el brazo de Hayes. Embajador, la bahía del transbordador está 2 niveles más abajo. Tenemos que movernos. Hayes se quedó paralizado. La conmoción dio paso a la comprensión. Esto nunca se trató de diplomacia. El Consejo ha contenido amenazas potenciales antes. Celtar declaró que su especie estará más segura bajo guía. Los guardias aparecieron en la entrada de la cámara. Armas desenvainadas. Corran, ordenó Miller. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo aplastó en su mano, liberando un destello cegador que desorientó a los guardias más cercanos. Los humanos huyeron corriendo por los pasillos mientras las alarmas resonaban a su alrededor. 3 diplomáticos cayeron ante las armas de energía. Hayes recibió un impacto en el hombro, pero siguió avanzando. Benet los condujo a un pozo de mantenimiento. Por aquí memoricé los planos de la estación. Solo 7 humanos llegaron a la bahía del transbordador mientras abordaban su pequeña nave. Las fuerzas del Consejo convergieron en su posición. ¿Pueden volar esto?, preguntó Hayes a Miller agarrándose el hombro herido. Mírenme, respondió. Manos volando sobre los controles. El transbordador estalló en llamas desde las puertas de la bahía. Los motores rugieron mientras Miller los empujaba más allá de los límites de seguridad. 2 naves de persecución SAR lanzaron armas cargando. Nunca lo superaremos, gritó un científico. Benet accedió a la matriz de comunicaciones. Tal vez no tengamos que hacerlo. Transmitió una ráfaga de frecuencia específica que provocó que las naves perseguidoras perdieran energía momentáneamente, una debilidad que había notado en sus sistemas durante la aproximación. El retraso fue suficiente. Miller ejecutó un salto desesperado a más rápido que la luz viaja. Peligrosamente cerca del pozo de gravedad de la estación, mientras las estrellas se extendían en rayos de luz a su alrededor, los sobrevivientes se acurrucaron en un silencio conmocionado. 6 días después, el transbordador dañado regresó a la Tierra con solo 5 humanos aún vivos. La noticia se extendió por la Tierra como un reguero de pólvora. Naciones que habían sido rivales durante siglos se unieron en indignación. El ataque no fue solo una nave, fue a la humanidad misma. En una sesión de emergencia, el Consejo de la Tierra Unida votó unánimemente por una respuesta, pero no la represalia apresurada que el Consejo Galáctico podría haber esperado. La Tierra recordaría que la Tierra se prepararía y cuando llegara el momento, la galaxia aprendería que los humanos no eran tan fáciles de descartar. En los años siguientes, el Consejo Galáctico registró el incidente como lamentable. Contención necesaria de una especie volátil. Creían que la Tierra se intimidó y contuvo adecuadamente. Estaban equivocados. Pasaron 5 años desde que el Consejo Galáctico atacó la misión diplomática de la Tierra ante los observadores externos. La humanidad parecía haber aceptado su destino. Los drones espía del Consejo que ocasionalmente volaban más allá de la órbita de la Tierra informaron de un planeta enfocado hacia adentro, reconstruyendo sus ciudades y atendiendo los asuntos internos. El Consejo Galáctico se sintió cómodo con su evaluación. La Tierra había sido debidamente intimidada. Catastróficamente mal en una instalación subterránea debajo de las montañas rocosas, la directora de defensa Patricia Watson estudió la pantalla holográfica que mostraba la flota secreta de la Tierra. La sala zumbaba con actividad mientras los técnicos monitoreaban el progreso de la construcción que sucedía en todo el sistema solar. El informe de estado que solicitó. Voz tranquila a pesar del peso de la responsabilidad que llevaba.
un joven oficial se acercó al cinturón de asteroides astilleros, a 93% de su capacidad. Director Júpiter. La flota sombra está completa y realizando las comprobaciones finales del sistema. Watson asintió. El proyecto Espejo, el Dr. Cooper, informa del éxito en la última prueba. La tecnología de escudo ahora puede absorber y redirigir ataques de energía con un 87% de eficiencia. Este fue el núcleo de la operación Juicio Silencioso. La respuesta cuidadosamente orquestada de la humanidad a la agresión del Consejo durante 5 años. La Tierra se había unido con un único propósito. Viejos enemigos se convirtieron en aliados, uniendo recursos y conocimiento hacia un objetivo común. El mayor Jack Bennett entró al centro de mando, ahora caminando con una ligera cojera debido a las heridas sufridas durante su escape. Como uno de los pocos supervivientes, se había convertido en un símbolo de la determinación de la humanidad. «Te ves cansado, Jack», observó Watson. «Tú también lo estarías si hubieras estado aplicando ingeniería inversa a tecnología alienígena durante 5 años», respondió con una leve sonrisa. «Pero está dando sus frutos. Los interceptores de comunicaciones funcionan mejor de lo esperado. El equipo de Bennett había creado dispositivos que podían acceder a la red de transmisión del Consejo durante meses. Habían recopilado inteligencia, mapeando las defensas del Consejo y descubriendo debilidades críticas». «¿Qué hay de nuevo de nuestro espía?», preguntó Watson. Bennett se activó. Un canal seguro en su tableta. La última transmisión de Lisa llegó 3 horas después. «Hugo, se confirma la reunión del centenario del Consejo. Las 87 especies miembro enviarán representantes a Nexus Prime. Lisa Anderson se había sometido a una extensa modificación genética para pasar como una especie menor al servicio del Consejo durante 2 años. Había trabajado en la estación central del Consejo, volviéndose invisible para la arrogante élite mientras recopilaba información crucial, y aún no tienen idea». Watson confirmó que no. Su arrogancia los ciega. Creen que ninguna especie primitiva podría avanzar tan rápido. Sus escáneres de seguridad buscan firmas de armas conocidas, no nuestra nueva tecnología. En un hangar masivo bajo la superficie marciana, el almirante George Franklin inspeccionó la nave insignia de la flota oculta de la humanidad, el Vindicator de la UEN. Brillaba bajo las duras luces. Su casco incorpora materiales y diseños desconocidos para el Consejo. Los cañones de pulso están instalados en todas las naves principales, según informó el comandante Kevin Rollers. Las simulaciones muestran que desactivarán los escudos del Consejo con un gasto mínimo de energía. Franklin pasó la mano por el suave metal de la nave. Las tripulaciones revisaron los planes de batalla repetidamente. «Señor, cada piloto, cada artillero, cada ingeniero sabe exactamente qué hacer cuando lleguemos». El almirante asintió. «La humanidad tiene una oportunidad. En este punto, no podemos permitirnos errores». Lo que hizo posible la respuesta de la Tierra fue el error fatal del Consejo, subestimar el ingenio y la determinación humanos. El ataque había unido a la humanidad de maneras sin precedentes. Las naciones compartían tecnología, los recursos fluían libremente y las mentes más brillantes trabajaban incansablemente hacia un objetivo en un complejo de laboratorio bajo el Océano Pacífico. El Dr. Alan Cooper observó cómo su equipo probaba la revolucionaria tecnología de escudo. Rayos de energía impactaron el escudo experimental, que absorbió el ataque y luego lo canalizó hacia el sistema de armas de la nave. «Perfecto», murmuró Cooper mientras la lectura se estabilizaba. «Las armas de Consejo literalmente impulsarán nuestro contraataque». Su asistente, la doctora Karen Wilson, revisó los cálculos finales. «La tasa de conversión de energía supera nuestros objetivos. Sus armas estándar no penetrarán nuestras defensas y no tendrán tiempo de adaptarse», añadió Cooper. «La primera etapa de la batalla terminará antes de que comprendan lo que sucede en la Tierra y en todo el sistema solar». Escenas similares se desarrollaron mientras la humanidad preparaba astilleros ocultos en asteroides ahuecados. Construía naves diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología del Consejo. Instalaciones de entrenamiento en el otro lado de Marte. Preparaban soldados para el combate contra diversas fisiologías alienígenas. Laboratorios de investigación desarrollaban armas que apuntaban a debilidades específicas en las defensas del Consejo. En el Pentágono, los líderes mundiales se reunieron para la sesión informativa final antes del lanzamiento. La sala quedó en silencio cuando la directó. Rao Watson subió al podio. «Hace 5 años, el Consejo Galáctico asesinó a nuestros diplomáticos y declaró a la humanidad
no apta para las estrellas. Ella comenzó. Esperaban que aceptáramos. Su juicio permanecerá contenido dentro de nuestro sistema solar mientras decide nuestro destino. Ella activó una pantalla que muestra la estación Nexus Prime, el corazón de poder del Consejo. En 3 días, su liderazgo se reúne para su ceremonia del centenario. Todas las especies que apoyaron el ataque a nuestra gente estarán presentes. Se creen intocables. Apareció una imagen diferente. La flota oculta de la Tierra. Cientos de naves listas para partir. La Operación Reckoning Dawn ahora está activa. El almirante Franklin liderará nuestras fuerzas a Nexus Prime. Nuestros objetivos siguen siendo claros. Bajas mínimas. Impacto máximo. Queremos justicia, no venganza. En órbita alrededor de Júpiter, la flota hizo los preparativos finales. Las enormes naves habían permanecido ocultas a la observación del Consejo, protegidas por la radiación de Júpiter y una sofisticada tecnología de camuflaje. Representaban el mayor logro de la humanidad. Construidas en secreto, impulsadas por tecnología que el Consejo creía más allá de la capacidad humana. El mayor Bennett se unió al almirante Franklin en el Puente de los Vindicadores. La última transmisión de Lisa confirma que la seguridad del Consejo permanece sin cambios. Su arrogancia será su perdición. Franklin se dirigió a los comandantes de la flota a través de un canal seguro durante 5 años. Nos hemos preparado manteniendo la ilusión de sumisión. El Consejo cree que estamos intimidados, rotos y contenidos. Cuando llegamos a Nexus Prime, esa ilusión se hace añicos en todas las tripulaciones de la flota. Preparado, llevaban consigo los nombres de los perdidos en el ataque inicial, un recordatorio de por qué lucharon en su oficina subterránea. La directora Watson recibió mensaje que había estado esperando. La partida de la flota fue exitosa. Todas las naves se fueron. Cerró los ojos brevemente. La Tierra había comprometido todo en esta respuesta. No había vuelta atrás. El Consejo le había enseñado a la humanidad una dura lección hace 5 años. Ahora era el turno de la humanidad de enseñar al Consejo sobre subestimar a una especie supuestamente primitiva. Se acercaba el ajuste de cuentas. El mundo artificial de Nexus Prime brillaba como una joya contra la oscuridad del espacio. Construida en la intersección de 7 rutas comerciales principales, la enorme estación sirvió como el corazón de las operaciones del Consejo Galáctico. Hoy vibraba de actividad mientras los representantes de las 87 especies miembro se reunían para la celebración del centenario en la Gran Cámara, el Alto. Comandante Dres del colectivo Vidiano se dirigió a los dignatarios reunidos. Su cuerpo cristalino reflejó la luz en patrones deslumbrantes mientras gesticulaba dramáticamente. 100 ciclos de paz bajo la guía del Consejo. Proclamó que nuestra sabiduría ha evitado innumerables conflictos y guiado a los mundos en desarrollo hacia una integración adecuada. Los representantes reunidos murmuraron en acuerdo en plataformas elevadas en toda la Cámara, diplomáticos y líderes de toda la galaxia. Observaba con satisfacción su civilización había perdurado por milenios, su autoridad indiscutible. Hemos contenido con éxito las amenazas potenciales. Continuó su voz resonando a través del vasto salón. Especies con patrones de desarrollo preocupantes han sido manejadas apropiadamente. Una pantalla holográfica se activó detrás demostrando varios mundos bajo supervisión del Consejo. La Tierra apareció brevemente entre ellos, luciendo pacífica y contenida. La situación humana fue manejada con la firmeza necesaria. Tallal de Dres declaró: su cuarentena continúa sin incidentes. Nuestros observadores informan que han aceptado su lugar apropiado. Al otro lado de las cámaras, Celara asintió con aprobación. El diplomático armado había supervisado personalmente la clasificación de la Tierra como un mundo restringido. Lo consideraba uno de sus mayores logros. Ninguno de ellos notó la sutil vibración que recorrió la superestructura de la estación. Ninguno de ellos reconocía el parpadeo momentáneo en los sistemas de seguridad cuando los sensores externos se desconectaron brevemente en el centro de control de la estación. Un técnico junior frunció el ceño ante su pantalla. «Señor, estoy detectando lecturas de energía inusuales en el perímetro exterior». Su supervisor apenas miró la pantalla. «Probablemente naves ceremoniales que llegan tarde. Ejecuta protocolos estándar, pero la firma no coincide con ningún consejo registrado». El resto de su oración murió en su garganta cuando la alarma sonó de repente. La pantalla principal cambió a la vista externa mostrando docenas de naves materializándose desde lo que parecían ser puntos de salto imposibles directamente dentro del perímetro de seguridad de Nexus Prime. «Flota no identificada», gritó. «Múltiples naves. Configuración desconocida». El supervisor se quedó mirando en shock. «Eso es imposible. Ninguna nave puede saltar tan cerca de nuestro pozo de gravedad». En la Gran Cámara,
La celebración flaqueó cuando las señales de emergencia interrumpieron el discurso de Dressel. Antes de que alguien pudiera reaccionar, todos los dispositivos de comunicación en la estación se activaron simultáneamente transmitiendo el mismo mensaje. Atención. Consejo Galáctico. Este es el almirante George Franklin de la Flota de la Tierra Unida. Recordamos. Hemos venido por justicia. El pánico estalló en toda la cámara. Las fuerzas de seguridad del Consejo se apresuraron a posiciones defensivas cuando las enormes pantallas mostraron naves terrestres posicionándose alrededor de la estación con una precisión que debería haber estado más allá de la capacidad humana. Celtar se abrió paso hasta una terminal de comunicaciones. Este es el facilitador del Consejo. Celtar, naves humanas. Está violando las restricciones de cuarentena. Retírese inmediatamente o enfrente la destrucción. La respuesta llegó instantáneamente. Facilitador Celtar, su voz fue lo último que escuchó el embajador Hayes antes de que sus fuerzas asesinaran a nuestros diplomáticos. Su juicio ha sido grabado en el puente de la ONU. El vindicador, el almirante Franklin, observó cómo se activaban las plataformas de defensa del Consejo. Alrededor de Nexus Prime, justo a tiempo, notó con calma el mayor Bennett. Puede proceder. Bennett activó la transmisión especializada desarrollada durante 5 años con la ayuda del estudio de la tecnología del Consejo. La señal se propagó a través del espacio apuntando a frecuencias específicas utilizadas por los sistemas de armas de Consejo en las plataformas de defensa de Nexus Prime. De repente se apagó. Las naves de Consejo que habían comenzado a moverse a posiciones de protección encontraron sus sistemas de armas insensibles. Fase 1 completa. Bennett informó que sus defensas primarias están neutralizadas. Franklin asintió. El teniente García despliega equipos de abordaje. La teniente Nancy García lideró al equipo de asalto desde la bahía de transporte del Vindicador. Su escuadrón llevaba trajes de combate avanzados diseñados específicamente para esta misión. Cada soldado llevaba armas no letales. Esto se trataba de justicia, no de masacre. Recuerden su entrenamiento, le dijo a su equipo mientras sus cápsulas de transporte se lanzaban hacia Nexus Prime, apuntando con precisión. Solo queremos el liderazgo, no las bajas. Las cápsulas penetraron los escudos de emergencia de la estación utilizando frecuencias proporcionadas por Lisa Anderson, espía terrestre, que había trabajado sin ser detectada dentro de las filas de Consejo durante años. El equipo de García atravesó el casco exterior y se movió con eficiencia practicada por los pasillos de la estación. Las fuerzas de seguridad del Consejo intentaron responder, pero se vieron superadas. Los humanos se movieron con una velocidad y coordinación inesperadas utilizando tecnología que neutralizó las armas de Consejo mientras preservaba la integridad de la estación. En la gran cámara, el pánico dio paso al caos. Los representantes del Consejo se apresuraron a escapar mientras las fuerzas humanas sellaban sistemáticamente todas las salidas. Esto es imposible. Dress siseó mientras observaba los monitores de seguridad que mostraban a equipos humanos tomando el control de sistemas críticos en toda la estación. Estaban contenidos, eran primitivos. Celtar miró las pantallas con incredulidad. ¿Cómo pudieron avanzar tan rápido? Esta tecnología debería estar más allá de sus posibilidades durante siglos. Las puertas de la cámara se abrieron. La teniente García entró con su equipo, con las armas listas, pero sin disparar. Tras ellos llegaron el almirante Franklin y el mayor Bennett. El alto comandante del Consejo, Dresatal Franklin, anunció que su voz se escuchaba en la cámara ahora silenciosa. Por autoridad de la Tierra Unida, usted y su Consejo de Liderazgo quedan detenidos por crímenes contra la humanidad. La forma cristalina de Drestayal pulsó de ira. Este ultraje no se tolerará. Las flotas de defensa del Consejo reducirán su mundo a cenizas por esto. Bennett dio un paso adelante cojeando ligeramente. Sus flotas de defensa están actualmente deshabilitadas por la misma tecnología que usted descartó como más allá de la capacidad humana. Le sugiero que revise sus pantallas tácticas en todo el espacio del Consejo. Los informes de las naves terrestres inundaron el espacio. Neutralizar buques militares sin destruirlos es la clave. Las instalaciones de defensa encontraron sus sistemas desactivados temporalmente por pulsos electromagnéticos específicos en la pantalla principal. La directora Patricia Watson apareció hablando desde Comando Tierra a todos los mundos del Consejo que recibieron esta transmisión. Esto no es una invasión. Esto es justicia. Hace 5 años, sus líderes asesinaron a nuestros diplomáticos sin provocación. Hoy demostramos que la humanidad no será despedida ni contenida en Night, el centro de detención de la estación. El equipo de García procesó a los líderes del Consejo capturados. Entre ellos estaba Celtar, quien miró a los humanos con una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Cómo?
Finalmente le preguntó a Bennett, quien supervisaba la detención, cómo avanzó tan rápido. Bennett estudió al alienígena que con tanta indiferencia había sentenciado la humanidad a la contención. Nos diste el mayor regalo posible, respondió. Nos uniste contra un enemigo común. Siglos de conflicto humano terminaron el día que atacaste nuestra nave. En toda la estación, las fuerzas humanas aseguraron los sistemas críticos, tratando con respeto a todos los no combatientes. Los equipos médicos atendieron a los pocos heridos que se produjeron durante la toma. La estación está segura. El almirante García reportó una resistencia mínima, sin víctimas. Franklin asintió con satisfacción. Comienza la fase 3. Prepárense para la transmisión. Los técnicos humanos prepararon el potente sistema de comunicación de la estación para una transmisión a nivel galáctico. Las especies del Consejo comenzaron a comprender la magnitud de su error de cálculo. Habían descartado a la humanidad como primitiva, solo para verse superados por la misma especie a la que habían condenado. El ajuste de cuentas había llegado. La gran cámara de Nexus Prime se había transformado. Lo que una vez sirvió como sede de poder del Consejo Galáctico ahora funcionaba como un tribunal. Seres de toda la galaxia observaron a través de innumerables transmisiones cómo el presidente del Tribunal Supremo, Daniel Witte, abría los procedimientos. Este tribunal está ahora en sesión, anunció Witte con voz tranquila pero firme. Que conste en acta. Demuestren que este no es un tribunal humano que impone estándares humanos. Hemos estructurado estos procedimientos según el propio marco legal del Consejo. La mina. La ironía no pasó desapercibida para los observadores. Las especies que los humanos, tachados de bárbaros primitivos, ahora utilizan el sistema legal del Consejo para responsabilizar a sus líderes. En el centro de la Cámara, el representante más poderoso del Consejo se sentó en un área de contención especialmente diseñada. La forma cristalina de Dresla había perdido gran parte de su brillo. Los antebrazos de Selfar estaban doblados en lo que los humanos reconocieron como una postura defensiva. Los cargos son los siguientes. Witte continuó con la agresión no provocada contra una misión diplomática pacífica, asesinato deliberado de personal diplomático, falsificación de registros oficiales sobre el primer contacto, quizás lo más grave, el intento de supresión de una civilización emergente. El mayor Jack Bennett llegó cojeando al estrado. Habían pasado 5 años desde que escapó del ataque del Consejo, pero sus heridas seguían siendo un recordatorio visible de ese día. Mayor Bennett, comenzó Witte. Por favor, comparta su relato de los eventos del primer contacto. Bennett relató el ataque con detalles precisos mientras hablaba. Las pantallas holográficas mostraban datos recuperados de los dispositivos de grabación del transbordador. La evidencia era condenatoria. Los representantes del Consejo afirmaron que nuestra nave contenía material prohibido. Tecnología, Bennett explicó. Esto fue una invención. Nuestra nave fue escaneada y autorizada al acercarse. El ataque fue premeditado. Durante toda la cámara, los dispositivos de traducción aseguraron que todas las especies comprendieran su testimonio. Muchos miembros del Consejo se removieron incómodos al ver las imágenes sin editar de las naves de guerra Sultar destruyendo la indefensa nave terrestre. La directora Patricia Watson subió al estrado. A diferencia de Bennett, ella no había estado presente durante el ataque, pero su testimonio tuvo un propósito diferente. En los 5 años transcurridos desde el asalto no provocado a nuestra misión diplomática, descubrimos algo inquietante. Watson declaró, la Tierra no fue la primera. Activó una proyección de datos que mostraba evidencia recuperada de los archivos de Consejo durante la toma de Nexus Prime. Otras 3 civilizaciones sufrieron destinos similares durante el último siglo. Las especies consideradas demasiado agresivas o impredecibles fueron contenidas o eliminadas por completo. Los murmullos se extendieron por la cámara. Muchas especies jóvenes de Consejo parecieron impactadas por estas revelaciones. El liderazgo del Consejo, Watson, continuó, estableció una política sistemática de supresión de cualquier especie que eventualmente pudiera desafiar su autoridad. Esta política nunca fue compartida con todos los miembros del Consejo. La evidencia fue abrumadora. Los registros de Consejo obtenidos durante la toma de posesión humana documentaron siglos de manipulación, contención y ocasional eliminación de especies jóvenes prometedoras a medida que continuaban los procedimientos. Los representantes de estas otras especies victimizadas se presentaron para testificar. El delegado de Noven describió cómo su civilización se había visto obligada a abandonar la exploración espacial después de que un misterioso accidente destruyera su instalación de investigación principal.
Los tauranos compartieron cómo los asesores de consejo habían saboteado deliberadamente su desarrollo tecnológico. Cada una de estas intervenciones, explicó Bennett, siguió el mismo patrón. La especie objetivo se consideró una amenaza potencial no por la agresión real, sino porque su trayectoria de desarrollo sugería que algún día podrían convertirse en iguales. El testimonio más condenatorio provino de una fuente inesperada. Calamore, un representante vidiano joven, rompió filas con el liderazgo de consejo. «Ya no puedo permanecer en silencio», Calamore declaró, forma de cristal temblando ligeramente durante 3 siglos. He presenciado a consejo de ancianos manipular y suprimir especies emergentes. He visto registros alterados, evidencia destruida y civilizaciones pacíficas contenidas, todo para mantener nuestro dominio. El almirante Franklin observaba desde su posición cerca de la delegación terrestre. «Esto nunca se trató solo de nosotros», le dijo en voz baja al teniente García. «Se trataba de justicia para todas las especies oprimidas», asintió García. «El mayor error de consejo no fue atacarnos, sino creer que responderíamos como ellos, con venganza en lugar de justicia». Celtar finalmente solicitó permiso para dirigirse al tribunal. Cuando se le concedió, el diplomático armado se levantó lentamente. Las acciones tomadas contra la Tierra eran lamentables. Empezó a elegir sus palabras con cuidado. «Pero deben entender que el Consejo ha mantenido la paz galáctica durante milenios. Decisiones a veces difíciles, decisiones que incluyeron asesinato y represión». Guite interrumpió. «Su propio código legal establece que se debe mantener el contacto pacífico con todas las especies conscientes. Violaron sus propias leyes supremas. Los procedimientos continuaron durante 3 días. Se acumularon las pruebas. Los testigos testificaron y el alcance total de la manipulación del Consejo quedó claro para la galaxia observadora. Las especies que habían aceptado la autoridad del Consejo durante siglos ahora cuestionaron todo lo que se les había dicho. Al 4.º día, la Tierra presentó sus términos. El director Watson se presentó ante los delegados reunidos. «La Tierra no busca venganza ni dominio». Ella declaró claramente: «Buscamos justicia. Reforma. Nuestros términos son los siguientes. Primero, el Consejo Galáctico será reestructurado con representación igualitaria para todas las especies independientemente del desarrollo tecnológico. Segundo, se harán reparaciones a las civilizaciones dañadas por las acciones del Consejo. Tercero, se establecerá un pacto vinculante de no agresión que proteja a las especies emergentes de interferencias». Hizo una pausa mirando directamente al liderazgo del Consejo para demostrar que estos términos no son negociables. El almirante Franklin ahora brindará una demostración en la pantalla de vista principal. La transmisión cambió para mostrar 3 mundos principales del Consejo, mientras la Asamblea observaba los escudos de defensa planetaria alrededor de los 3 mundos simultáneamente parpadearon y se desconectaron. «Sus escudos han sido desactivados temporalmente», Franklin explicó desde el Vindicador. «Podríamos haber apuntado a sistemas de armas, centros gubernamentales o infraestructura crítica. Elegimos escudos para dejar claro nuestro punto. La Tierra tiene la capacidad de hacer cumplir estos términos, pero elige la cooperación en su lugar». El mensaje fue inconfundible. La humanidad podría haber elegido la destrucción, pero en su lugar buscó justicia. En todo el espacio del Consejo, las especies observaron con asombro cómo los humanos supuestamente primitivos demostraban una tecnología y ética superior. Los representantes del Consejo se reunieron brevemente antes de que tal de Dres respondiera: «Aceptamos sus términos. El Consejo Galáctico será reformado según lo propuesto, ya que los procedimientos formales concluyeron». Bennett se acercó a Celtar. «Estabas equivocado sobre nosotros», dijo simplemente. «Los humanos no nos definimos por nuestra capacidad para la violencia, sino por nuestra capacidad para la justicia». Los rasgos alienígenas de Celtar eran difíciles de leer, pero su voz tenía una humildad inconfundible. «Tenemos mucho que aprender de su especie», admitió. «Tal vez por eso les temíamos en toda la galaxia». Una nueva era había comenzado. El juicio del Consejo había sido revocado no solo por la fuerza, sino por el compromiso de la humanidad con la justicia para todas las especies. 1 año después del Tribunal Nexus Prime, representantes de más de 100 especies se reunieron en la Tierra para la primera asamblea de la Alianza Galáctica Reformada. La Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York se había ampliado para incluir adaptaciones ambientales para diversas fisiologías alienígenas. Era un símbolo poderoso. La Tierra albergaba a la misma organización que una vez había tratado de contener a la humanidad. La embajadora Laura Martínez estaba de pie en el podio.
su expresión serena mientras observaba a los delegados reunidos como la principal representante de la Tierra en la nueva alianza. Tenía la responsabilidad de guiar la integración de la humanidad en la sociedad galáctica. Bienvenidos a la Tierra. Comenzó a transmitir su voz a través de dispositivos de traducción a cada delegado. Hace un año, nos reunimos en circunstancias difíciles. Hoy nos reunimos como socios iguales en la construcción de una comunidad galáctica más justa. La transformación de la política interestelar había sido notable. La antigua jerarquía del Consejo había sido desmantelado, reemplazado por un sistema representativo donde los mundos en desarrollo tenían el mismo poder de voto que las civilizaciones antiguas. Las especies anteriormente marginadas ahora aportaban sus perspectivas y tecnologías únicas en órbitas sobre la Tierra. El capitán Ryan Williams comandaba el Harmony, la primera nave de mantenimiento de la paz de especies conjuntas. Su tripulación incluía humanos que trabajaban junto con miembros de otras 23 especies, incluidos notablemente vidianos y sultars. Al acercarse al espacio terrestre, informó a su oficial de navegación SAR. «Solicite permiso para entrar en órbita. Ta estándar». Williams asintió. «Envíe la solicitud y prepare la guardia de honor. Participaremos en la ceremonia de apertura en el puente». Los humanos y los extraterrestres trabajaron en perfecta coordinación. Lo que hizo que este logro fuera notable no fue solo la tecnología que permitió que diferentes especies se comunicaran y funcionaran juntas, sino la voluntad de superar los agravios históricos. «Es difícil creer que hace un año éramos enemigos», comentó su primer oficial humano. El exoesqueleto mecánico del navegador Sultar se movió ligeramente. «Mi gente ha aprendido mucho del suyo, capitán». El concepto de justicia proporcional nos era desconocido abajo en la superficie de la Tierra. La directora Patricia Watson se reunió con el almirante Franklin en su oficina con vista al Océano Pacífico, aunque ambos todavía desempeñaban funciones de asesoramiento. Gran parte de su trabajo diario ahora implicado facilitar el intercambio tecnológico y cultural con otras especies. Los Novans han aceptado nuestra ayuda en la reconstrucción de su programa espacial. Watson informó que estaba revisando datos en su pantalla. Sus ingenieros llegarán el mes que viene para estudiar nuestros sistemas de propulsión. Franklin asintió con aprobación y los Turans ya están integrando nuestra tecnología de escudo con sus sistemas de defensa. Han ofrecido conocimiento médico a cambio sus técnicas de regeneración. Podrían revolucionar la atención médica humana. El almirante sonrió levemente. Hemos logrado más a través de la cooperación en un año de lo que el antiguo Consejo impuso mediante dominio en siglos. En el gran salón del centro de la Alianza de Nueva York, el mayor Jack Bennett, ahora embajador Bennett, encabezó una delegación de antiguos representantes del Consejo en un recorrido. Su cojera seguía siendo un recordatorio físico de primer contacto desastroso de la humanidad, pero no mostró amargura. Hacia los extraterrestres que lo siguieron, la mayor fortaleza de la Tierra les explicó que no era nuestra tecnología ni nuestra estrategia militar, era nuestra capacidad de unificarnos a pesar de nuestras diferencias. Antes de su ataque estábamos divididos por intereses nacionales, desacuerdos culturales y conflictos históricos. El FAR, que ahora servía como representante subalterno en lugar de líder del Consejo, escuchó atentamente. El diplomático armado había solicitado esta asignación, específicamente viéndola como una oportunidad de expiación. ¿Sugieres que nuestra agresión inadvertidamente ayudó a la humanidad a avanzar? Celtar le preguntó a Bennett. Consideró esto. Nos dio un propósito común por primera vez en nuestra historia. Todos los humanos trabajaron juntos sin reservas. Si simplemente nos hubieras recibido como iguales, todavía podríamos estar discutiendo entre nosotros sobre cómo abordar la política galáctica en una de las cámaras laterales del edificio. El Dr. Alan Cooper se reunió con científicos de una docena de mundos. El programa de intercambio tecnológico se había convertido en una de las iniciativas más exitosas de la Alianza. Las especies compartían conocimiento libremente con salvaguardas que aseguraban que ninguna tecnología se usaría para la agresión. La verdad es que Cooper admitió a sus colegas que parte de nuestra tecnología milagrosa fue una distracción deliberada. Queríamos que el Consejo creyera que éramos más avanzados de lo que realmente éramos. Científicos vidianos. La forma cristalina brillaba con lo que los humanos habían aprendido era diversión, guerra. Psicológica. Nos hiciste creer que podías neutralizar nuestras armas más poderosas. Cooper sonrió. Podríamos desactivar algunos sistemas. Sí. Pero las fallas simultáneas de los escudos en 3 mundos natales, sincronización inteligente y presentación teatral, no podríamos haber mantenido esas interrupciones durante más de unos minutos. Esta revelación se extendió por toda la reunión.
Los humanos se habían abierto camino hacia la victoria mediante faroles, combinando logros tecnológicos reales con estratégicos. En lugar de disminuir el respeto por la humanidad, esta astucia solo lo incrementó al concluir los procedimientos formales del día. El embajador Martínez inauguró un monumento conmemorativo en el atrio del Centro Alliance C. Un sencillo monumento de piedra llevaba los nombres de todos los tripulantes fallecidos durante el ataque a la primera misión diplomática de la Tierra. Recordamos a quienes buscaron la paz y encontraron el conflicto, dijo Martínez solemnemente. Su sacrificio finalmente condujo a una comunidad galáctica más fuerte y justa. Representantes de todas las especies colocaron muestras de respeto ante el monumento, incluidos los líderes del Consejo que autorizaron el ataque. Fue un momento poderoso de reconciliación en un jardín diseñado para albergar diversas especies. Un niño humano llamado Ben jugaba con un joven zar, aunque físicamente diferente. Uno era un niño pequeño y el otro una versión en miniatura de los adultos con exoesqueleto. Habían encontrado puntos en común en un juego de reconocimiento de patrones. El almirante Franklin los observó desde la distancia. «Ese es el futuro por el que luchamos», le dijo a Watson, quien se había unido a él. «No dominación ni venganza, sino comprensión y cooperación». El niño sultán le presentó al niño humano un pequeño dispositivo mecánico explicando cómo funcionaba con gestos que trascendían las barreras del lenguaje. A cambio, el humano compartió un juego portátil que demostraba sus funciones con el mismo entusiasmo. El mayor error de consejo que Watson observó no fue atacarnos, sino asumir que responderíamos como lo habrían hecho ellos con crueldad en lugar de justicia. Al caer la noche del primer día de la asamblea de la nueva Alianza Galáctica, la Tierra brillaba con luces visibles desde la órbita. Las naves de docenas de mundos se movían en patrones cuidadosamente coordinados sobre el planeta, una vez considerado demasiado primitivo para la sociedad galáctica. La galaxia había aprendido que la civilización no se mide solo por el avance tecnológico, sino por cómo se aplica esa tecnología. La justicia templada con la misericordia, la fuerza combinada con la moderación. Estos fueron los valores que la humanidad había demostrado cuando se les dio el poder de destruir a sus enemigos, y al demostrar estos valores, los humanos habían encontrado no solo su lugar entre las estrellas, sino su propósito ayudando a construir una comunidad galáctica digna de todos los seres sensibles.